A las 5:30 de la mañana del 19 de noviembre de 1984, una nube invisible empezó a expandirse entre los tanques de gas licuado de petróleo de la planta de Pemex en San Juanico. Minutos después, el gas alcanzó una llama abierta y el cielo se volvió fuego. En cuestión de segundos, una serie de explosiones sacudió el Valle de México con una fuerza que se sintió a kilómetros. Las casas se derrumbaron, los vidrios estallaron y una ola de calor de más de 1000 grados envolvió todo a su paso. Lo que siguió fue una de las tragedias más devastadoras en la historia de México. Centenares de muertos, miles de heridos y un barrio entero reducido a cenizas. San Juan Ixhuatepec, o simplemente San Juanico, era una comunidad obrera al norte del Valle de México. Ahí, y desde los años 70, los vecinos convivían a pocos metros de una de las plantas de gas licuado más grandes del país. La terminal pertenecía a Pemex Gas y Petroquímica Básica. Ocupaba más de 11 hectáreas y almacenaba unas 16.000 toneladas de GLP, una mezcla de propano y butano, en 6 esferas enormes y en 48 tanques horizontales interconectados por una red de tuberías. Cada día salían de ahí decenas de camiones cisterna que abastecían a gran parte del área metropolitana. El problema era que la ciudad había crecido sobre la planta. En los 70, la expansión desordenada de la zona metropolitana de Ciudad de México, algo que ya hablamos en el video sobre el terremoto del 85, hizo que las viviendas se multiplicaran alrededor del complejo industrial sin planificación ni control alguno. De hecho, en algunos puntos, las casas quedaban a menos de 150 metros de los enormes tanques. En el pasado ya se habían registrado fugas menores y los vecinos denunciaban olor a gas, pero las autoridades y Pemex las atribuían a pérdidas superficiales o instalaciones domésticas. De más está decir, no existía un plan de evacuación, un sistema de detección temprana ni un protocolo claro de comunicación entre la empresa y la población. Por todas estas razones, San Juanico era, sin saberlo, una bomba de tiempo. Y la madrugada del 19 de noviembre de 1984 bastaría una sola fuga para que todo explotara. Todavía era de noche cuando esa fuga comenzó. A las 5:30 de la mañana, una válvula de 8 pulgadas que estaba en una de las tuberías que conectaban los tanques principales se rompió sin que nadie lo notara. El gas licuado empezó a escapar por esa filtración y al hacer contacto con el aire se convirtió en una nube pesada que se deslizaba sobre el suelo como una especie de niebla invisible. Durante varios minutos y mientras todos dormían, el gas siguió acumulándose entre los tanques y las casas cercanas. Poco antes de las 6 de la mañana, esa gran nube se encontró con una llama abierta, una antorcha de seguridad que permanecía encendida en el extremo del complejo. Esas antorchas son un factor clave en refinerías, plantas petroquímicas y terminales de gas, ya que permiten quemar de forma controlada los gases que se liberan del sistema durante operaciones normales o de emergencia, evitando que se acumulen en la atmósfera. Es decir, son una medida de seguridad. Sin embargo, en San Juanico, la cantidad de gas que se fugó y que además salió por donde no debía, convirtió esa medida de seguridad en el origen de la tragedia. En cuanto el gas entró en contacto con la llama, una primera gran explosión iluminó el cielo y el sonido se escuchó hasta en el centro de la Ciudad de México. En cuestión de segundos, el calor superó los 1000 grados. Las casas más cercanas se deshicieron como si fueran de papel, los autos se derritieron y el aire se volvió fuego. La gente desesperada intentaba escapar y a sus espaldas había bolas de fuego de casi 300 metros de diámetro elevándose una tras otra. Cada una era el resultado de un fenómeno conocido como bleve, la expansión explosiva de un líquido en ebullición. Y es que el calor de la primera explosión sobrecalentó los tanques cercanos, que no tenían protección térmica ni válvulas de alivio adecuadas, por lo que uno tras otro comenzaron a estallar, provocando una cadena de explosiones que duró horas, mientras que los tanques eran expulsados al aire como si fueran misiles.
Para cuando llegaron los primeros rescatistas, buena parte de San Juanico ya no existía. Los hospitales colapsaron en menos de una hora. En el López Mateos, en el Rubén Leñero, en la Cruz Roja, los pasillos se llenaron de cuerpos quemados. A lo largo del día, el número de víctimas aumentaba sin control. Las cifras oficiales hablaron de 498 muertos y más de 4.000 heridos, pero los registros nunca fueron exactos. Muchos cuerpos se carbonizaron por completo y otros simplemente desaparecieron bajo los restos. Las escuelas cercanas se convirtieron en morgues improvisadas. Los nombres se escribían en papel húmedo a mano, mientras afuera seguían llegando personas buscando algún amigo o familiar. En tan solo un día, San Juanico había dejado de existir como comunidad. El calor era tan intenso que los camiones cisterna no podían acercarse a menos de 200 metros. Las mangueras se derretían, los cascos se ablandaban y el aire ardía. ¿De veras no tienen miedo de estar ahorita tan cerca? No, pues sí tenemos miedo, pero pues alguien tiene que hacer el trabajo. Sí. Y nos toca a nosotros, es para eso, nuestro trabajo es para eso. La coordinación era casi inexistente, nadie tenía un mando claro. Algunos equipos eran de Pemex, otros del ejército y otros eran voluntarios que simplemente habían escuchado la noticia por radio. Se usaban helicópteros para lanzar agua desde el aire, pero el viento dispersaba las descargas antes de que pudieran tocar el suelo. Mientras tanto, miles de personas seguían evacuando la zona a pie. Muchos lo hacían con la ropa pegada al cuerpo por las quemaduras. Las calles se habían vuelto totalmente intransitables por los escombros y los autos calcinados, y como en los hospitales ya no quedaban camas, los heridos eran atendidos en patios y veredas. A media mañana, las explosiones secundarias todavía continuaban. Los bomberos luchaban por cerrar las válvulas que seguían expulsando gas, pero cada intento los exponía a nuevas ráfagas de fuego. Vemos el grosor. ¿Es el tanque? ¿Uno de los tanques que explotó? Los tanques, allá también. Está otra parte más grande, donde se puede ver cómo voló el tanque. Entonces el problema, y aquí hay un cadáver aquí tirado, al parecer pues le pegaría o algo así, pero se quemó también, al parecer quiso cubrir y también se quemó con la ropa que traía arriba. Fíjese nomás de la distancia que voló el tanque, no todo lo que alcanzó a volar en el aire. De aquí vino a caer todas las partes del tanque que volaron. Jefe de bomberos de la estación central. Recién al caer la tarde lograron contener los tanques más grandes. En total, el operativo se extendió durante más de 36 horas. Y es importante destacar que muchísimos civiles también colaboraron con las tareas de rescate. ¿Usted es bombero? No, o sea que nada más vengo a ayudar. Sí, veo que lo estaba ayudando. Sí, o sea que nada más vengo a darles una manita. ¿Dónde vive usted? Ahí por Santa Clara. De allá vengo pues, a ver qué podemos ayudarles a hacer. Los primeros medios en llegar al lugar lograron registrar cosas impresionantes, como por ejemplo una casa donde entre varios caballos agonizantes, los únicos seres vivos que lograron quedar totalmente intactos fueron unos conejos. Los conejos sobrevivieron, aquí a la derecha los puedes ver. Esos son los únicos que están vivos. ¿A qué se deberá? ¿A qué se habrá debido? Pues que los protegió la jaula ahí. Al parecer está la pared en contra de la explosión y ahí están los conejos muy bien protegidos. La investigación oficial concluyó que todo comenzó con aquella fuga mencionada al principio de la tubería de 8 pulgadas que conectaba una de las esferas principales con los tanques horizontales. La válvula no soportó la presión, se fracturó y en cuestión de minutos cientos de metros cúbicos de gas licuado se evaporaron, formando una nube que cubrió parte del complejo y las calles vecinas. Para ser más exactos, un informe de un instituto holandés encargado de analizar el accidente estimó que la nube tenía un volumen de entre 200.000 y 300.000 metros cuadrados cuando encendió. Estamos hablando de unas 30 o 40 canchas de fútbol profesional repletas de gas. La primera explosión generó una temperatura superior a 1200 grados centígrados. El calor radiante sobrecalentó los tanques vecinos y en minutos se produjo el fenómeno que multiplicó el desastre:
los bleve, explosiones por expansión de líquido en ebullición. Cada bleve liberaba una enorme bola de fuego de entre 300 a 600 metros de diámetro que a su vez calentaba el siguiente tanque, provocando una reacción en cadena. Y cabe destacar, el diseño de la instalación no contemplaba barreras térmicas, distancias de seguridad ni sistemas automáticos de corte. Cuando una línea falló, toda la red colapsó. Es traumante, es algo que a nosotros nos llena de pena que no tengamos con qué reparar esto. Lo poco que tenemos, pocas medicinas, poco material, un glucosado por lo que se llegue a necesitar. No estamos capacitados para esta catástrofe. No estamos capacitados. ¿Le tocó la explosión? Se quemó mi casa. ¿Cuál es su casa? Ahí está el tejado caído. ¿Algún daño en algún familiar, señor? No, afortunadamente no. Afortunadamente, porque la mayoría de los habitantes de esta zona sí fueron calcinados. Muchos. Nosotros salimos corriendo a las 5:30 más o menos. Pues realmente es yo creo que la mayor tragedia que me ha tocado cubrir en muchos años que tengo dentro de este medio. Yo creo que nunca había visto algo de verdad tan impactante, Oscar. Estoy en realidad conmovido y conste que hay veces que uno se tiene que acostumbrar a todo, pero en realidad es algo terrible. O sea, familias enteras desaparecieron, o sea, hemos tenido que entrar a las casas y todo, y realmente es algo impresionante. Oscar. Los peritos coincidieron en que el accidente no fue producto de un evento imprevisible, sino de un conjunto de errores de diseño, mantenimiento deficiente y ausencia de cultura de seguridad industrial. Técnicamente, la catástrofe de San Juanico no fue una fatalidad, fue la consecuencia directa de haber construido un barrio entero alrededor de una instalación que jamás debió estar allí. Las autoridades declararon el lugar zona de desastre y comenzaron una evacuación masiva. Se calcula que más de 200.000 personas fueron desplazadas de la zona metropolitana. Por supuesto, la magnitud del desastre dejó a Pemex en el centro de las críticas. En los primeros días, la empresa sostuvo que la fuga había sido un accidente inevitable, pero los reportes técnicos mencionados anteriormente comenzaron a contradecir esa versión. El gobierno declaró 3 días de luto nacional, aunque la respuesta oficial fue lenta y desordenada. Las indemnizaciones prometidas se demoraron meses y muchos sobrevivientes nunca recibieron ayuda. Otros fueron compensados con sumas simbólicas sin distinción entre quienes habían perdido una casa y quienes habían perdido a toda su familia. Por eso, a medida que pasaron las semanas, los sobrevivientes comenzaron a organizarse. Así nació el Grupo 19 de Noviembre, una asociación civil creada por vecinos de San Juanico para exigir justicia y reparación. Durante años reclamaron al Estado y a Pemex por los daños, mientras las autoridades intentaban cerrar el tema con memoriales y nuevas viviendas. Este hecho, además, fue el detonante para la creación de la Dirección General de Protección Civil en México y la incorporación de nuevas normas para el almacenamiento y transporte de gas. Y lo curioso es que tan solo 2 semanas después de lo ocurrido, en Bhopal, India, sucedió algo parecido. Negligencia industrial, crecimiento urbano sin control y gobiernos que reaccionaban cuando ya era demasiado tarde. En ese caso, una fuga de metil-isocianato, un gas altamente tóxico utilizado para fabricar pesticidas, se liberó desde una planta de la empresa estadounidense Union Carbide. El sistema de refrigeración y las válvulas de seguridad estaban fuera de servicio y la presión interna rompió los sellos del tanque. Por lo tanto, durante la noche, una nube invisible cubrió los barrios más pobres que rodeaban la fábrica. Las personas comenzaron a despertarse con los ojos ardiendo y sin poder respirar. Muchos murieron antes de alcanzar la puerta. En cuestión de horas, miles de personas fallecieron y más de 500.000 resultaron afectadas. No hubo fuego ni explosión, pero la nube fue igual de letal. Años después del desastre de San Juanico, el terreno donde se levantaba la planta de Pemex fue transformado. Sobre los restos del complejo se construyó el Parque Ecológico, inaugurado en 1987, como un intento de devolverle la vida al lugar. Además, las familias que sobrevivieron fueron reubicadas en colonias cercanas, pero la mayoría nunca recibió el apoyo prometido. Aún así, cada 19 de noviembre, los vecinos se reúnen frente al monumento conmemorativo. Este hecho también inspiró canciones, murales y proyectos artísticos. Por ejemplo, el cantautor Oscar Chávez compuso Alabado a San Juanico, una canción de protesta que denunciaba la negligencia estatal y la indiferencia hacia los pobres. Fue la terrible explosión del año de 84, cómo duele el corazón. Años después, el Tri lanzó su tema San Juanico. Se escuchó un fuerte estallido que
hizo la tierra estremecer. También surgieron proyectos culturales como Peligro Prohibido Excavar, una iniciativa comunitaria que utiliza el arte para preservar los testimonios de quienes estuvieron ahí. Y también me parece importante destacar que el caso de San Juanico no fue un hecho aislado. Con el paso de los años, distintas explosiones y fugas volvieron a demostrar que los errores se repiten y que solo cambian de escenario. Por ejemplo, en enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, cientos de personas se acercaron a un ducto de Pemex que había sido perforado clandestinamente y del que brotaba gasolina a presión. La escena, filmada con celulares, mostraba a la gente llenando bidones mientras el combustible formaba un arroyo brillante sobre la tierra. Minutos después, una simple chispa, probablemente estática, encendió la corriente. La explosión fue tan violenta que murieron más de 100 personas instantáneamente. 6 años más tarde, en septiembre de 2025, una pipa cargada con casi 50.000 litros de gas licuado de petróleo volcó en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, una de las zonas más pobladas de la capital. El gas se expandió a ras del suelo y al encontrar una fuente de calor, detonó. Las llamas se elevaron a decenas de metros y el incendio duró horas. 31 personas murieron y más de 90 resultaron heridas. Y es que a pesar del terrible antecedente de San Juanico y de estos casos más recientes, muchas cosas parecen no cambiar. Las denuncias de expertos y vecinos siguen apuntando a lo mismo: instalaciones mal mantenidas, transporte de gas sin controles adecuados y asentamientos urbanos que siguen creciendo sobre zonas de riesgo. Incluso hoy hay poblaciones enteras viviendo a pocos metros de ductos, tanques y terminales de GLP que no cumplen con las distancias de seguridad mínimas. Y aunque cambien las fechas, las empresas o los gobiernos, la ecuación parece seguir siendo la misma. Donde hay negligencia, densidad urbana y una llama encendida, por más pequeña que sea, la historia siempre puede repetirse.